Un joven millonario invita a una mendiga a su fiesta para humillarla frente a todos, pero cuando ella revela quién es realmente, su mundo se derrumba y nadie puede creer lo que sucede después. Leonardo se inclinó en el balcón de su mansión, el vaso de whisky descansando entre sus dedos mientras observaba la ciudad brillando allá abajo. El cielo estaba despejado, una noche perfecta para el evento que había planeado meticulosamente, una fiesta privada que, más que una celebración, era una exhibición de poder. Sus amigos más cercanos, todos igualmente ricos y deslumbrantes, ya habían llegado, llenando el ambiente con risas y conversaciones en voz alta. La mansión parecía una obra de arte viva, con luces colgantes que brillaban como estrellas y la piscina iluminada con tonos de azul resplandeciente. Todo perfecto, como siempre debía ser en la vida de Leonardo. Sonrió para sí mismo, complacido. Desde que había heredado el imperio de su padre, no había espacio para fallas ni vulnerabilidad. Para sus amigos y socios, él era el ejemplo perfecto del éxito. Alto, atlético, con ropa de diseñador impecable y una confianza que parecía inquebrantable, Leonardo dominaba cada ambiente al que entraba. Sus invitados lo adoraban, no por lo que era, sino por lo que representaba, riqueza y control. Y eso era precisamente lo que planeaba reafirmar aquella noche. Bajando las escaleras de mármol hacia el salón principal, cruzó la mirada con uno de sus amigos, Lucas, quien sonreía con un aire de picardía. «¿Todo bien, jefe?», bromeó Lucas, entregándole una copa de champán a Leonardo. «Todo perfecto. Pero, espera, la noche apenas comienza». Su voz llevaba la promesa de algo inesperado, algo que nadie olvidaría tan pronto. Horas antes, mientras recorría las calles de la ciudad en su auto deportivo, Leonardo había visto a Elena. Estaba sentada en un rincón oscuro de la acera, el rostro cubierto por mechones de cabello enmarañado, con ropa rota y sucia. Una imagen lamentable. Una visión que debería despertar compasión, pero que, para Leonardo, solo sirvió como combustible para una idea cruel. No veía a una persona allí, veía una oportunidad para una broma. «¿Qué te parece?», murmuró a su amigo, Lucas, en el auto. «¿Llevar a alguien así a mi fiesta? Imagínate la cara de todos». Los dos rieron a carcajadas, como si hubieran descubierto el secreto más divertido del universo. Luego salió del auto y se acercó a ella con pasos calculados. «Oye, ¿quieres comer algo?», preguntó con una sonrisa demasiado amable para ser verdadera. Elena lo miró con desconfianza, pero el hambre y el cansancio hablaron más fuerte. «Ven conmigo», dijo Leonardo, extendiendo la mano. «Es una fiesta increíble. Puedes comer cuanto quieras». Ahora, de regreso en su mansión, Leonardo esperaba con expectativa. Sabía que en cualquier momento Elena llegaría, trayendo consigo un espectáculo. No se trataba solo de humillarla, sino de demostrarles a todos, una vez más, que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Una demostración de poder, como tanto le gustaba. El salón comenzó a llenarse más, el brillo de las lámparas de araña reflejándose en los vestidos y trajes caros. Leonardo lo observaba todo, como un maestro dirigiendo su orquesta. Pero, por dentro, algo en él permanecía vacío, aunque nunca lo admitiría. Al fin y al cabo, ¿lo tenía todo, o no? Leonardo ajustó los puños de su camisa de seda y lanzó una mirada a su reloj dorado. La invitada especial no tardaría en aparecer. Sonrió, anticipando el momento. La puerta de la mansión se abrió. Un murmullo recorrió el salón. Ella había llegado. Elena entró por la puerta con pasos lentos y vacilantes. La grandiosidad del salón parecía abrumadora ante su figura pequeña y frágil. Los candelabros dorados colgaban del techo como enormes joyas, mientras el sonido de la música clásica fluía por el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones y risas contenidas. Cada mirada se volvía hacia ella, llena de asombro y desprecio, como si la presencia de Elena hubiera manchado el ambiente impecable. Leonardo, al otro lado del salón, sostenía una copa de champán y observaba la escena con una sonrisa contenida. Adoraba ese tipo de control, era como si hubiera orquestado un espectáculo, y ahora todos estaban prestando atención a su acto principal. Lucas se acercó, riendo por lo bajo. «Esto está sucediendo de verdad. Eres un genio», murmuró entre sorbos. Leonardo solo asintió, con los ojos fijos en Elena. La mujer avanzaba por el salón con la espalda erguida, a pesar de las miradas que la atravesaban como cuchillas afiladas. Su ropa estaba manchada y gastada, una chaqueta descolorida cubría lo que algún día fue un atuendo sencillo.
los zapatos rotos producían pequeños sonidos sobre el piso de mármol pulido. Pero había algo en los ojos de Elena, un brillo casi imperceptible, una fuerza silenciosa que, incluso en ese escenario, la hacía parecer más grande que la situación misma. Se detuvo unos pasos más adelante, intentando comprender lo que sucedía. Una mesera dudó, pero finalmente se acercó con una bandeja de bebidas, ofreciéndole un vaso como hacía con todos los demás invitados. Elena rechazó con un leve gesto de la mano. Su presencia silenciosa creó un desconcierto palpable, como si fuera un elemento fuera de lugar en un cuadro demasiado perfecto. Elena. La voz de Leonardo resonó en el salón, atrayendo aún más atención. Caminó hacia ella con pasos calculados, su sonrisa dibujada como una máscara. «Qué bueno que viniste. Todos están ansiosos por conocer a mi invitada especial». Elena levantó la mirada y la fijó directamente en Leonardo. No había sumisión ni miedo en sus ojos, y eso lo desconcertó por un breve instante. Aún así, mantuvo la compostura. «Debes tener hambre. Ven, aquí hay de todo, caviar, langosta, lo que prefieras». Su voz sonaba demasiado alta, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan. Elena respiró hondo y analizó el ambiente, sus ojos recorriendo a las personas que ahora murmuraban entre sí. Algunos reían por lo bajo, otros susurraban palabras que no podía oír, pero que entendía perfectamente. No era novedad para ella ser blanco de miradas de desprecio. Aún así, su rostro permanecía sereno. «No hacía falta que te preocuparas tanto por mí», respondió ella, con un tono calmado que contrastaba con el caos a su alrededor. Leonardo arqueó una ceja. La reacción de ella no era lo que esperaba. Miró a su alrededor, buscando la aprobación silenciosa de sus amigos, y vio a Lucas riendo al fondo. «Claro que sí. Eres una invitada de honor. Disfruta la fiesta». Su voz llevaba un tono sarcástico, pero Elena simplemente desvió la mirada y siguió caminando, ignorando el ambiente de burla. Leonardo continuó observándola con una curiosidad creciente. ¿Cómo podía permanecer tan tranquila en una situación como aquella? Él esperaba vergüenza, incomodidad, quizás lágrimas. Pero, hasta ese momento, la única persona realmente incómoda parecía ser él. El juego apenas comenzaba, pero Leonardo no tenía idea de que, esa noche, la última palabra no sería suya. Elena avanzó lentamente por el salón, sintiendo las miradas de todos clavadas en ella como astillas invisibles. Las risas ahogadas parecían multiplicarse con cada paso, aunque nadie se atrevía a acercarse o hablarle directamente. La música clásica, que antes sonaba imponente, ahora parecía un mero telón de fondo desconectado, apagado por el peso del momento. La mansión era majestuosa, una deslumbrante exhibición de riqueza y buen gusto. El suelo de mármol reflejaba las luces del techo, creando un brillo casi irreal. Las mesas estaban cubiertas con manteles finos y decoradas con flores exóticas, mientras camareros impecablemente vestidos circulaban con bandejas relucientes, ofreciendo exquisiteces que Elena ni siquiera conocía. Ella miraba todo con una expresión neutra, como si estuviera por encima de aquel teatro de excesos. Leonardo observaba cada uno de sus movimientos con una satisfacción disfrazada. Recostado en el bar con una copa de champán entre los dedos, intercambió una mirada de complicidad con Lucas, quien sonreía mientras susurraba algo al oído de otro invitado. «Miren eso. Esto tiene que ser una broma, ¿no?», murmuró una mujer cercana, cuya carcajada resonó como un trueno por el salón. Elena no reaccionó. Su rostro permanecía sereno, casi inexpresivo, mientras sus ojos recorrían el ambiente con una calma que no encajaba con la situación. Leonardo frunció el ceño. ¿Por qué no mostraba incomodidad? ¿Por qué no reaccionaba? Algo en aquella serenidad comenzó a incomodarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Vamos, Elena», la llamó, elevando la voz por encima del murmullo. Los invitados guardaron silencio por un instante. «Estás en tu casa ahora. ¿Por qué no te unes a nosotros?». Elena lo miró y, por un momento, el silencio fue tan profundo que parecía haber devorado todo el salón. Caminó hacia una de las mesas, donde las copas de cristal y los platos de plata relucían bajo las luces. Un camarero dudó antes de acercarse, ofreciéndole una bandeja con caviar. Elena levantó la mano y rechazó educadamente. «Gracias, pero no tengo hambre». Su voz sonó firme, tranquila, sorprendiendo incluso al camarero. Leonardo rió en voz alta, intentando romper la tensión. «No seas tímida, Elena,
Hay comida de sobra, bebida también. Disfruta. Esta fiesta es para ti. El tono cargado de sarcasmo arrancó risas entre los invitados. Pero Elena simplemente lo miró fijamente. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían visto lo peor del mundo, parecían atravesar a Leonardo, como si vieran algo que nadie más podía percibir. «No necesitas hacer esto, Leonardo», murmuró ella, en un tono bajo, pero que se sintió como una bofetada en el rostro de él. Leonardo se quedó paralizado. Por un breve instante, la confianza que tanto ostentaba pareció vacilar, aunque se recuperó rápidamente. Las risas a su alrededor continuaron, pero ahora sonaban forzadas, incómodas, como si todos sintieran que algo estaba fuera de lugar. Elena dio media vuelta y caminó hacia un rincón del salón, alejándose del centro de atención. Leonardo la siguió con la mirada, una mezcla de irritación y curiosidad apoderándose de él. Aquello no estaba saliendo como lo había planeado. Lucas volvió a acercarse, murmurando con tono divertido. «Qué raro. Parece que ella no está jugando tu juego». Leonardo no respondió. Continuaba observando a Elena, intentando descifrar qué era lo que estaba mal. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tuviera el control. Leonardo giraba la copa entre los dedos, mirando fijamente a Elena, que ahora permanecía en un rincón discreto del salón. El brillo del mármol reflejaba los tacones de los invitados que seguían bailando, comiendo y conversando, pero era evidente que algo en la atmósfera había cambiado. El centro de la fiesta ya no era la música alta ni las risas exageradas, era aquella mujer silenciosa que, con su simple presencia, parecía desajustar todo el equilibrio que Leonardo tanto valoraba. Elena permanecía de pie, apoyada en una pequeña mesa lateral, las manos juntas frente a su cuerpo. Su expresión seguía tranquila, pero su mirada era firme, casi desafiante. No necesitaba decir nada, su silencio era más ruidoso que todas las voces en aquel salón. Leonardo sintió algo nuevo presionándole el pecho, incomodidad. Lucas, que nunca perdía la oportunidad de provocar, se acercó con una sonrisa divertida. ¿Estás empezando a encontrarle el chiste aburrido?, preguntó, dándole una palmada en la espalda a Leonardo. Leonardo no respondió. Frunció los labios y desvió la mirada, como si quisiera ignorar aquella provocación. Por primera vez, no estaba disfrutando la atención que había creado. Algunos invitados, sin disimular la curiosidad, susurraban entre ellos. Otros intentaban acercarse a Elena, como si fuera un animal exótico en exhibición. Una mujer elegante, con un vestido rojo reluciente, se inclinó hacia Elena. ¿De dónde vienes?, preguntó con falsa amabilidad, forzando una sonrisa. Elena levantó el rostro lentamente y respondió, calmada y educada. No hace falta que se preocupe por eso. La mujer retrocedió, avergonzada, y volvió a su grupo. La respuesta breve y precisa de Elena llevaba un peso invisible, como si rechazara el juego cruel que esperaban que jugara. Leonardo decidió actuar. Recorrió el salón con la mirada y dio 2 pasos al frente, haciendo que todas las miradas volvieran a él. «Elena, ven aquí». Su voz resonó, cargada de un sarcasmo disimulado. «No seas tan tímida, todos estamos interesados en ti». Ella lo miró durante un largo instante. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, como si todos esperaran algo. Entonces, con pasos firmes y lentos, Elena cruzó el salón hasta donde Leonardo estaba. Cada uno de sus pasos parecía resonar más fuerte que cualquier música. Cuando se detuvo frente a él, el aire se volvió denso. Leonardo la observó, analizando su rostro, buscando algún rastro de debilidad. ¿No quieres contarnos un poco sobre ti?, insistió, con una voz intencionadamente alta, asegurándose de que todos escucharan. ¿Dónde vives? ¿Cómo llegaste aquí? El salón quedó completamente en silencio. Elena sostuvo su mirada sin pestañear y respondió con la misma calma inquebrantable. A veces la vida nos lleva a lugares inesperados. Pero eso no dice quiénes somos, ¿verdad? La frase tomó a Leonardo por sorpresa. Los invitados comenzaron a murmurar, inquietos. Era como si las palabras de ella llevaran algo mucho más profundo de lo que él había imaginado. Por un momento, no supo qué responder. Elena volvió a alejarse, dejando a Leonardo inmóvil, sin reacción. Algo estaba fuera de control, y empezaba a sentirlo en carne propia. El salón seguía agitado, pero la atención de los invitados oscilaba entre la música y Elena.
Su presencia, aunque silenciosa, era como una sombra que flotaba sobre todos, un malestar difícil de ignorar. Leonardo, aún de pie cerca del bar, sintió el peso de un vacío extraño. Aquello que debía ser una gran broma se estaba transformando lentamente en algo que no comprendía. No podía apartar los ojos de ella. Elena, nuevamente aislada en la esquina, sostenía un vaso de agua que le había ofrecido un camarero, pero no parecía beberlo. Su postura erguida, su rostro sereno, nada en ella indicaba fragilidad ni humillación. No era el espectáculo que Leonardo esperaba. Al contrario, parecía haberse convertido en el centro de la fiesta por un motivo que él no lograba explicar. Con un gesto discreto, llamó a Lucas a su lado. «Esto se está poniendo raro», murmuró Leonardo. «¿Raro? Esto es divertido», rió Lucas. «¿Ya te puso nervioso?». Leonardo ignoró el comentario y respiró hondo, hundiendo los dedos en el bolsillo de su pantalón perfectamente planchado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la situación se le escapaba de las manos. Al otro lado del salón, comenzó un nuevo intento de provocación. Un hombre de traje negro, claramente borracho, se acercó a Elena con una sonrisa maliciosa. «¿Le está gustando la fiesta, madame?». Arrastró las palabras, sosteniendo una copa de champán que casi se desbordaba. Elena levantó la mirada, con esa calma desconcertante que parecía no romperse nunca. «Es una fiesta bonita», respondió. El hombre soltó una carcajada, atrayendo miradas. «¿Bonita?», se burló. «Esto es para los que pueden. Este no es tu lugar». Leonardo observaba todo desde lejos, esperando que aquello arrancara alguna reacción de Elena, pero ella permanecía impasible. Finalmente, miró directamente al hombre y, con una voz firme y tranquila, respondió: «Los lugares no nos definen. Lo que nos define son las decisiones que tomamos». El salón volvió a quedarse en silencio por un instante. El hombre retrocedió, sin palabras, y las personas a su alrededor apartaron la mirada, incómodas. Leonardo, sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz, esas palabras, algo dentro de él se removió. Un recuerdo lejano apareció en su mente, una memoria que no lograba captar del todo. El rostro de Elena parecía más nítido ahora. Entrecerró los ojos, tratando de conectar los puntos. Una voz en su mente susurraba que aquello no era una coincidencia. Necesitaba respuestas. Con pasos firmes, cruzó el salón hasta detenerse frente a ella. «Elena», la llamó, su voz más dura de lo que pretendía. «¿Quién eres tú, en realidad?». Elena alzó la mirada lentamente, mirándolo a los ojos. Por primera vez, Leonardo percibió algo más profundo en su mirada, una mezcla de dolor y sabiduría, como si llevara una historia que el mundo había decidido olvidar. «Tú ya conoces parte de la respuesta, Leonardo», respondió ella, sin apartar la mirada. El corazón de Leonardo dio un salto en su pecho. Una oleada de incomodidad lo invadió y sintió una ira inexplicable. «¿De qué estás hablando?», insistió, con la voz más alta de lo que habría querido. Elena lo analizó un instante más y, entonces, abrió lentamente el pequeño bolsillo lateral de su chaqueta desgastada. De allí sacó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. El salón entero pareció contener la respiración al verla sostener aquel objeto, como si guardara algo demasiado importante para ser ignorado. «Esto es parte de lo que estás buscando». Su voz era firme, casi como una sentencia. Leonardo quedó paralizado. Miró el sobre y luego su rostro. Una pregunta comenzó a retumbar en su mente, inquietándolo más que cualquier otra cosa. ¿Quién, en realidad, era Elena? El sobre amarillento parecía pesar toneladas en la mano de Elena, aunque ella lo sostenía con ligereza. Leonardo lo miraba como si aquel pedazo de papel pudiera explotar en cualquier momento. El salón, antes lleno de risas y conversaciones, estaba ahora sumido en un silencio opresivo, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó Leonardo, con la voz seca y tensa, un intento fallido de mantener el control. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos lo atravesaron una vez más y, entonces, con la calma que la había acompañado desde el principio, extendió el sobre en su dirección. «Es lo que necesitas ver. Lo que quizá ya sabes, pero finges no recordar». Las palabras de Elena retumbaron como un trueno en la mente de Leonardo. Dio un paso adelante, dubitativo, y tomó el sobre con dedos temblorosos.
El papel envejecido contrastaba con su apariencia impecable, como un fragmento de algo que no pertenecía a aquel mundo lujoso. Mientras rasgaba cuidadosamente el borde, sintió las miradas de los invitados quemándole la espalda. El contenido cayó en su mano: documentos antiguos, contratos manchados por el tiempo y algunas fotografías. Al fijarse en las imágenes, Leonardo sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Una de las fotos mostraba a su padre, muchos años más joven, dándole la mano a una mujer que no era difícil de reconocer: Elena. Ella se veía diferente, vestida con un elegante conjunto de sastrería, su mirada altiva y llena de confianza. «¿Qué es esto?», murmuró de nuevo, aunque ya sabía la respuesta. «Tu familia y la mía eran socias, Leonardo», dijo Elena, rompiendo el silencio. Su voz sonaba casi amarga, cargada de recuerdos. «Hace muchos años construimos un negocio juntos, y por un tiempo todo fue justo. Hasta el día en que tu padre me traicionó». Leonardo abrió los ojos con incredulidad, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe. Los murmullos en el salón se reanudaron, intensos y nerviosos. «Eso no puede ser verdad», respondió él, intentando controlar la voz, pero su confianza se escuchaba resquebrajada. «Mi padre jamás haría algo así». «Haz las cuentas». Elena avanzó un paso. Su tono no era de ira, era un lamento profundo, cargado de frustración y dolor. «¿Cuándo empezó a crecer repentinamente la fortuna de tu familia?». «Justo después de que yo lo perdí todo. Tu padre falsificó documentos, desvió inversiones y me dejó sin nada. No tenía forma de luchar contra él en aquella época». Leonardo repasó los documentos con la mirada y reconoció el nombre de su padre, la firma grabada en los papeles. No había forma de negarlo. Una verdad que nunca había escuchado, o quizá nunca quiso escuchar, ahora se exponía frente a todos. Su rostro estaba pálido y sus dedos apretaban los papeles como si pudiera hacer que aquellas pruebas desaparecieran. «¿Perdiste todo?», susurró él, casi para sí mismo. «Todo», confirmó Elena, con una mirada dura. «Mi casa, mi empresa, mi vida. Pasé años en la calle, vagando, intentando juntar las piezas. Hasta que un día encontré estos documentos y decidí que alguien tenía que escuchar la verdad». El salón parecía más pequeño ahora, como si las paredes lo estuvieran aplastando. Leonardo miró a su alrededor y vio rostros perplejos, miradas de juicio que antes se dirigían a Elena y que ahora caían sobre él. Su corazón latía con fuerza y la respiración le pesaba. Por primera vez, no era el amo del juego. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Leonardo, su voz sonando casi suplicante. «Porque necesitaba saberlo. Y porque todos aquí debían escuchar la verdad». Leonardo la miró, sin tener más palabras. Por primera vez en su vida, el peso de la realidad lo había golpeado de lleno. Leonardo sentía el peso de las miradas clavadas en su espalda, como cuchillas afiladas listas para destrozarlo. Por primera vez, el majestuoso salón parecía opresivo, los candelabros relucientes ahora lo cegaban y el murmullo se había transformado en un eco ensordecedor. No sabía qué hacer. Ni qué decir. Elena, parada frente a él, sostenía una mirada que desbordaba algo imposible de definir: dolor, dignidad y una fuerza que él no lograba comprender. Los documentos en sus manos temblaban levemente, una prueba innegable de que su padre, el hombre al que admiraba y veía como símbolo del éxito, había sido el responsable de una traición cruel. Lucas, quien siempre era el primero en reír junto a Leonardo, ahora parecía incómodo. Miró alrededor y murmuró en voz baja: «Amigo, esto no puede ser verdad, ¿o sí?». Pero su voz falló, como si ni él mismo creyera lo que decía. Leonardo apretó los puños y respiró hondo. Se negaba a aceptar aquello. No podía. Dio un paso hacia Elena, con el rostro rígido, intentando recuperar el control de la situación. «¿Crees que puedes entrar aquí y destruir el nombre de mi familia con esta historia absurda?». Su voz, aunque firme, se notaba quebrada. Elena no se inmutó. Lo miró de frente, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. La verdad solo destruye a quienes se niegan a aceptarla. Sus palabras salieron afiladas, aunque no agresivas. «Esos documentos son falsos», gritó Leonardo, más alto de lo que pretendía, intentando convencerse de su propia mentira. «Mi padre jamás haría algo así». Elena inclinó levemente la cabeza, como si hubiera anticipado esa reacción. Con pasos firmes, volvió a acercarse,
acortando la distancia entre ambos. «Mírame bien, Leonardo», dijo ella, con una voz baja, pero cargada de firmeza. «Sabes que es verdad. En el fondo, lo sabes». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Por un momento, un recuerdo distante invadió su mente. De niño, recordaba conversaciones apagadas entre su padre y algunos socios, voces que hablaban de oportunidades y acuerdos necesarios. Era algo que nunca había comprendido del todo, pero que ahora cobraba sentido. Un nudo se apretó en su garganta. Los invitados, aún paralizados, observaban el enfrentamiento como si presenciaran un duelo silencioso. Algunos ya murmuraban entre ellos, desaprobando a Leonardo. La situación se había invertido. Él, el anfitrión destinado a brillar aquella noche, había quedado reducido a un hombre vulnerable y sin respuestas. «¿Qué es lo que quieres, Elena? ¿Dinero? ¿Es eso?» Leonardo intentó sonar sarcástico, pero su voz salió vacilante. «No quiero nada tuyo», respondió Elena, con firmeza. «Mi lucha no es por lo que perdí. Es por la verdad que intentaron enterrar». El silencio volvió a adueñarse del lugar. Leonardo sentía su corazón latir tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Estaba sin salida, sin justificaciones, sin control. Por primera vez en mucho tiempo, el joven millonario no sabía qué hacer. Mientras tanto, Elena se dio la vuelta y caminó hacia el centro del salón. Su postura no era la de alguien derrotado, sino la de alguien que finalmente había recuperado el control de su propia historia. Los invitados la siguieron con la mirada, admirados y, tal vez, avergonzados por haberla juzgado sin conocer la verdad. Leonardo permaneció inmóvil, con la respiración agitada, observándola como si estuviera viendo algo imposible suceder. Por primera vez, sintió el peso de su apellido, y no fue nada parecido al orgullo. Leonardo permaneció inmóvil, como si el mundo a su alrededor se hubiera derrumbado. El salón, que antes era el escenario perfecto para exhibir su poder, ahora parecía una jaula sin salida. Las conversaciones de los invitados resonaban como un murmullo distante, mezclando juicio y curiosidad. Elena ya no necesitaba decir nada más. Su postura firme y la verdad expuesta fueron suficientes para transformar al millonario arrogante en un hombre pequeño ante todos. Lucas, quien hasta ese momento se reía de todo, comenzó a alejarse lentamente, desviando la mirada para evitar el bochorno. Otros invitados hicieron lo mismo, como si no quisieran ser asociados a aquella humillación pública. Leonardo sentía el peso de los documentos aún en su mano. El papel envejecido ardía como brasas, como si llevara consigo toda la culpa que él insistía en negar. Su mente giraba en torno a una única pregunta: ¿cómo pudo suceder esto? *** Su padre, el ejemplo de éxito y moralidad, ahora emergía como un hombre capaz de las mayores crueldades. ¿Estás satisfecho, Leonardo? La voz firme de Elena rompió el silencio. No gritaba, ni parecía buscar venganza. Trajiste a una desconocida para humillarla, pero ¿quién quedó expuesto al final? Leonardo no respondió. Tenía la garganta seca y las palabras parecían atrapadas, incapaces de salir. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, uno a uno, los invitados comenzaban a marcharse. Las mujeres elegantemente vestidas se dirigían apresuradas hacia la salida, mientras los hombres cuchicheaban entre sí, moviendo la cabeza con desaprobación. Era como si la fiesta entera se estuviera evaporando ante sus ojos. Leonardo, ¿qué fue esto? Una voz familiar lo llamó. Era Clara, una de las invitadas más influyentes, quien hasta ese momento elogiaba todas sus fiestas. Ahora, su expresión era de puro desagrado. No puedo creer que hayas planeado esto. ¡Qué vergüenza! Él abrió la boca para responder, pero no pudo. Vergüenza. La palabra retumbó en su mente como una sentencia. El mismo hombre que siempre se había esforzado por mostrarse superior, ahora era el blanco de las miradas que antes él dirigía a los demás. En un impulso, Leonardo se alejó de la multitud y subió apresurado las escaleras de la mansión, sintiendo que necesitaba huir de allí. Entró en su despacho y cerró la puerta con fuerza, dejando que el silencio se adueñara del ambiente. Tiró los documentos sobre el escritorio y se dejó caer en el sillón de cuero, con las manos cubriéndole el rostro. Por primera vez, se permitió sentir el peso de la verdad. Su padre no era el héroe que él creía, y él mismo se había convertido en una versión distorsionada de aquel hombre. La máscara que había llevado durante tanto tiempo, la arrogancia, la confianza inquebrantable, había caído.
todo lo que quedaba ahora era un vacío que no sabía cómo llenar. En el piso de abajo, Elena caminaba lentamente hacia la salida. No parecía victoriosa, solo aliviada. Aquella noche no había sido sobre humillar a Leonardo, sino sobre recuperar la dignidad que le había sido arrebatada. Al llegar a la puerta, lanzó una última mirada hacia atrás. El salón estaba casi vacío, la mansión, silenciosa y fría, reflejaba lo que quedaba de Leonardo, soledad. Afuera, la noche estaba estrellada y tranquila, como si el mundo siguiera indiferente al caos que había ocurrido dentro. Elena respiró hondo y continuó su camino, dejando atrás una casa llena de ecos del pasado. Leonardo despertó en el sillón de cuero con la luz suave del amanecer filtrándose por la ventana. El despacho, antes símbolo del poder que había heredado, ahora le parecía pequeño y opresivo. Los documentos traídos por Elena seguían esparcidos sobre la mesa, como una prueba silenciosa de la verdad que él intentaba evitar. Las palabras de ella seguían resonando en su mente, cada una más pesada que la anterior: la verdad solo destruye a quienes se niegan a aceptarla. Se llevó las manos al rostro, sintiendo el peso de los acontecimientos. Nunca antes se había sentido tan perdido, tan pequeño. Durante toda su vida, había creído que el dinero y el poder lo protegerían de todo, que estaba por encima de las consecuencias. Ahora, la máscara había caído, y el hombre reflejado en el vidrio de la ventana era un extraño para sí mismo. Lucas entró sin tocar la puerta, pero la confianza habitual había dado paso a una expresión vacilante. Todos se fueron, murmuró, como si caminara sobre hielo frágil. Esto fue un desastre, amigo. Tu reputación, no sé cómo vas a salir de esta. Leonardo permaneció en silencio, con la mirada fija en los papeles. ¿Y tú crees que me importa lo que piensen ahora?, respondió, la voz ronca, casi un susurro. Lucas frunció el ceño, sorprendido por su respuesta. Estaba acostumbrado a ver a un Leonardo altivo e impenetrable, no a aquella figura abatida frente a él. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Lucas, más serio esta vez. Leonardo no respondió enseguida. En su lugar, tomó una de las fotografías y estudió el rostro de Elena cuando aún era una empresaria exitosa. En ese instante, algo comenzó a cambiar dentro de él, una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. No sabía cómo arreglarlo todo, pero sabía que debía empezar por algún lugar. Al caer la tarde, Leonardo bajó las escaleras de la mansión. El salón, ahora vacío y silencioso, aún conservaba los restos de la noche anterior. Las flores seguían en los arreglos, las copas abandonadas sobre las mesas, pero el brillo había desaparecido. Cada rincón parecía repetir la humillación que él mismo había provocado y que, al final, había recibido. Se detuvo junto a la puerta principal y miró hacia afuera, hacia el horizonte distante. Por primera vez, se permitió pensar en Elena no como una pieza de su juego, sino como alguien que lo había perdido todo y que, aún así, seguía de pie. Respiró hondo y tomó una decisión: encontraría a Elena. No para pedir perdón, pues sabía que las disculpas no bastaban para borrar el pasado. Pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo para reparar el daño que su familia había causado. Subió a su coche sin decir una palabra a Lucas ni a ningún empleado de la mansión. Con las manos firmes en el volante, condujo por la ciudad con un destino claro en mente. No sabía si Elena lo escucharía ni si su intento sería suficiente, pero, por primera vez, no actuaba por orgullo ni vanidad. Actuaba porque necesitaba mirarla a los ojos y demostrarle que había entendido la lección. Leonardo estacionó el coche en una calle sencilla y silenciosa, lejos de los barrios lujosos a los que estaba acostumbrado. Salió del vehículo y observó el pequeño edificio, desgastado por el tiempo, donde Elena vivía ahora. No había seguridad privada, portones imponentes ni jardines ornamentales, solo una puerta de madera descascarada y ventanas que dejaban pasar el frío de la tarde. Dudó por un instante, sintiendo el peso de su decisión. Aquel ya no era el Leonardo de días atrás, el hombre que creía estar por encima de todos. Con pasos firmes pero cautelosos, caminó hasta la entrada y golpeó suavemente. Elena abrió la puerta y, al ver quién era, no mostró sorpresa. Era como si ya supiera que él vendría. Leonardo, dijo, con la voz serena de siempre. ¿Qué haces aquí? Él la miró, con los ojos más bajos de lo que hubiera querido, sintiendo una vergüenza que nunca había experimentado. Necesitaba verte, respondió con sinceridad. Necesitaba entender qué puedo hacer para cambiar. Elena lo observó por un largo momento. En ese instante,
Ya no veía al joven arrogante que la había llevado a su fiesta para humillarla. Frente a ella estaba un hombre abatido, pero dispuesto a enfrentar la verdad. Finalmente, asintió y abrió la puerta. Por dentro, el pequeño apartamento era sencillo pero ordenado. Sobre una mesita, había un marco con una foto de Elena en sus días como empresaria, sonriendo, victoriosa. Leonardo fijó la mirada en la imagen por unos segundos antes de sentarse. «Lo tenías todo», murmuró, casi para sí mismo. «Lo tenía», confirmó Elena, sentándose frente a él. «Pero aprendí que lo que realmente importa no son las cosas que poseemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Tu familia eligió quitarme todo, Leonardo. Pero eso no los hizo mejores que yo». Leonardo tragó saliva. Las palabras de Elena eran demasiado ciertas para ignorarlas. «Quiero arreglar esto», dijo, con una voz firme pero humilde. «Sé que no puedo devolverte lo que perdiste, pero quiero usar lo que tengo para ayudarte a ti, y quizás a otras personas que pasaron por lo mismo que tú». Elena lo miró con una sorpresa contenida. Por primera vez, vio sinceridad en los ojos de Leonardo. Cruzó los brazos y lo analizó con detenimiento antes de responder. «Si quieres ayudar, hazlo por aquellos que aún pueden ser salvados. Usa el poder que tienes para algo que realmente valga la pena». En los meses siguientes, el nombre de Leonardo comenzó a aparecer en los medios nuevamente, pero esta vez por razones diferentes. Creó un fondo de apoyo para emprendedores que habían sufrido injusticias, un proyecto destinado a ayudar a personas como Elena a reconstruir sus vidas. Elena, por su parte, recuperó poco a poco la dignidad que le había sido arrebatada. Rechazó cualquier dinero personal de Leonardo, pero vio en su actitud algo raro, un cambio genuino. Su legado ya no era el dolor de una traición, sino la fuerza de alguien que no se había rendido en la lucha por su historia. Esa noche, Leonardo miró el cielo estrellado desde el balcón de su mansión. Por primera vez, sintió que había hecho algo que realmente importaba. No era redención, pero era un comienzo. *** conclusao, M. Espanol ***. Esta historia nos deja una poderosa lección: las apariencias engañan y el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o posición social, sino en su carácter y dignidad. Leonardo intentó humillar a Elena, pero terminó siendo confrontado con la verdad más dura: la arrogancia siempre nos lleva a la caída. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Leonardo o Elena? A veces, nuestras decisiones dicen más sobre nosotros que nuestras palabras. Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar esta jornada de autodescubrimiento y reflexión. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias emocionantes y llenas de aprendizaje como esta. Nos vemos en la próxima historia.